El hecho de tener más datos por grupo nos permite hallar medidas de tendencia central y de dispersión. Más que aprender a cómo calcularlas, es importante saber qué nos quieren decir con respecto a los datos recogidos. No es tan importante aprender a calcularlas mecánicamente, pues ahora contamos con diferentes procesadores de datos que nos ayudan enormemente en esta tarea. Excel es uno de ellos. Comencemos por la media aritmética, también llamada promedio. Se representa con la letra X y una raya encima. Se obtiene al sumar todos los valores de un grupo de datos y dividirlo por el tamaño de la muestra, es decir, el número de datos. En el ejemplo mostrado tenemos los siguientes datos que están resaltados de color amarillo. A la hora de hallar su media aritmética para ese grupo, se han sumado esos datos y se han dividido por el tamaño de la muestra, que es 10, y ha resultado un promedio o media aritmética de 0.8. En las hojas de cálculo de Excel se utiliza la función promedio. Por otro lado, la desviación estándar, la cual se representa con la letra S, muestra cuánta variación hay con respecto de la media aritmética. Su fórmula es un tanto complicada, sería la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias elevados al cuadrado. ¿Diferencia de qué? De cada uno de los datos menos la media aritmética. Todo eso dividido entre el número de datos menos 1. En el ejemplo presentado, ya se ha hallado directamente la desviación estándar utilizando la función de las hojas de cálculo de Excel llamada desvesta. Pero en este punto estarás confundido y te preguntarás por qué es importante hallar la desviación estándar. En un momento te lo explico. Para efectos prácticos, a la frecuencia de riego de 72 horas le llamaremos al grupo 1 y a la frecuencia de riego de 96 horas grupo 2. Si es que analizamos para ambos grupos, la media aritmética es de 1. Pero si es que analizamos cada uno de los datos brutos y los distribuimos en esta recta numérica, nos daremos cuenta que los datos para el grupo 1 están muy dispersos en comparación a los datos brutos del grupo 2. ¿Qué nos quiere decir eso? Si es que nosotros analizamos la desviación estándar para cada uno de los grupos, en el caso del grupo 1 es de 0.42 y para el grupo 2 de 0.10. Definitivamente la desviación estándar del grupo 1 es mayor que la del grupo 2. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en el caso del grupo 2 los datos son más semejantes a la media aritmética, están más juntos, son más homogéneos, es un grupo más representativo en torno a su media aritmética. En cambio, en el grupo 1 sus datos brutos son más diferentes de la media aritmética. Entonces, esos datos no son representativos, no son tan homogéneos, no están muy cerca a la media aritmética. Finalmente hablemos del coeficiente de variación, el cual es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Lo vamos a representar con las letras CV y los vamos a expresar en porcentajes. Algo que hay que recordar es que cuando el coeficiente de variación es mayor que el 20%, eso quiere decir que el promedio no es representativo de los datos. Lo que es lo mismo decir que los datos no son homogéneos, no son parecidos entre sí, ni parecidos a la media aritmética. En cambio, cuando el coeficiente de variación es menor al 20%, eso quiere decir que el promedio sí es representativo y los datos son homogéneos. La fórmula para hallar el coeficiente de variación es dividir la desviación estándar entre la media aritmética y multiplicarlo por 100. En el ejemplo propuesto, utilizando la función de las hojas de cálculo de Excel, se ha hallado cuál es el coeficiente de variación. Pero aquí lo interesante y lo que habíamos dicho al inicio es interpretar ese dato. Para ello, en este ejemplo, podemos observar que en los dos primeros grupos, el coeficiente de variación es mayor al 20%. Eso quiere decir que la media aritmética no es representativa de los datos brutos recogidos en estas 4 repeticiones de cada uno de ellos. En cambio,
cuando el coeficiente de variación es menor que el 20%, como es en el caso del rango de temperatura de 24 a 30, así como de 30 a 36. Eso quiere decir que las medias aritméticas de ambos grupos sí son representativos de los datos brutos recogidos de cada una de las repeticiones que han sido tomadas para ese grupo.